Buenas noches, amada iglesia. Qué gusto poder vernos por estos medios. De verdad, es emocionante poder estar meditando, estar hablando sobre la palabra de Dios. Damos gracias por este tiempo, damos gracias por lo que Dios nos habla, damos gracias a nuestros pastores por esta oportunidad que tenemos de poder estar creciendo al meditar en la palabra y poder compartir un poco de lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Y bueno, antes de entrar en materia, yo quiero que me acompañen a hacer una pequeña oración para poner en las manos de Dios este tiempo. Acompáñenme. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por tu amor, por tu bendición, Señor, por tu palabra, por lo que tú quieres hablarnos cada día, Señor. Tú quieres que tengamos comunión contigo, Señor, y queremos hacerlo. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y queremos que tu palabra nos hable, Señor. Queremos que tu palabra entre a nuestras vidas, Señor, y nos haga reflexionar en todo esto, en todo lo que tú quieres hacernos ver y en este llamado que tú tienes para que permanezcamos unidos a tu iglesia y haciendo comunidad, Señor. Muchas gracias, Dios. Te amamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues bien, yo quiero comenzar esta charla comentándoles algo un poco chusco de inicio. Hace unos días veía uno de estos videos TikTok en donde mencionaba algunos versículos, pero que ya se habían convertido, algunos versículos bíblicos, por supuesto, pero que ya se los habían convertido como en dichos populares, la verdad. Y por supuesto que esto no tiene nada que ver con la verdad de la palabra, con lo verdadero que traen las escrituras que provienen de la Biblia. Pero lo que sí me quedé pensando es, ¿por qué cambiamos el sentido de la palabra? ¿Por qué cambiamos el significado vital de la palabra? Puede ser por desconocimiento, es que no nos adentramos y no profundizamos en la palabra. Puede ser por engaño, quizás alguien nos hizo un comentario que él también lo tiene tergiversado, o puede ser también por deseos hacia las cosas del mundo, por deseos hacia las cosas de la carne. Cualquiera que sea de estos casos, la verdad es que hoy en día muchas corrientes buscan trastocar la verdad del Evangelio, buscan cambiarlo, buscan desviarlo de la verdad. Y lo que necesitamos nosotros como creyentes es mantenernos firmes para que no seamos removidos del camino. Porque, miren, hoy en día podemos encontrarnos con ideas, con corrientes, con filosofías, con posturas, y que son muchas veces tan diferentes como tergiversadas de la verdad. Y a veces escucho decir este término, no le hallo falla a su lógica, pero la verdad es que cuando escuchamos lo que estas posturas nos hablan, la verdad es que no nos dejan claras las cosas, y yo más bien pienso, no le hallo sentido a su lógica. Y en ese sentido, una postura que podemos hallar es aquella que reduce la verdad de la palabra como a mitos y supersticiones, pero por el contrario elogia el pensamiento crítico y científico sobre todas las cosas. Es decir, que todo tiene una explicación científica. Y yo quiero decirte, mira lo que dice Juan capítulo 1, versos del 1 al 4, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando se refiere al Verbo, se refiere a Jesús. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la palabra es muy clara. Ahí nos dice que todo proviene del Verbo que es nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver cómo algunos piensan que todo es en base a su propio esfuerzo, que todo lo logran por su propio esfuerzo y le dan peso a la acción de estar motivados, de la superación personal. Y mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 4, verso 7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todas las cosas que tenemos es porque Dios nos las ha dado, mis amados. Pues también existe el hecho de no creer en la vida eterna. Y esto sí me dejó meditando porque yo creo que a veces nos hace sentir restringidos de ciertas cosas, de la satisfacción personal. Y lo que buscan en realidad es el liberalismo, una mal llamada libertad, mis amados. También podemos encontrarnos con la idea de pensar que somos creyentes solo por asistir a las reuniones, creyentes de domingo, como podríamos decirlo. Y el resto de la semana, ¿qué hacemos? Nos apartamos de la palabra de Dios, nos separamos, caminamos por nuestra cuenta en las cosas del mundo y muchas veces hasta coqueteando con el pecado. Y la palabra dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La verdad es que pensar que sean buenas personas porque no le hacen mal a nadie, porque no le hacen daño a nadie y que siguen una religión a su manera, les hace pensar que sean justificados. Y mira, Romanos 3, versos del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra nos dice que no hay un justo, que no somos justos por nuestra propia justicia, por nuestros propios méritos. Dios a través de Jesús es quien nos ha justificado, mis amados. Y bueno, así andar en las corrientes del mundo expresando que conocemos a Dios, que se conoce de Dios y que se cree en Dios o que todos somos hijos de Dios, la verdad es que lo único que hacen es alterar la verdad del Evangelio. Y yo recuerdo, nos decía nuestro pastor en una serie que tuvimos, Propósito, Misión y Destino, él nos decía que hay algunas personas que solo dan argumentos de lo que piensan e imaginan. Pero lo cierto es que hablar de la palabra se trata de ser testigos, mis amados. Y un testigo es aquel que ha visto y que ha vivido. Y yo quiero leerte los versículos que he tomado para esta plática, para que juntos meditemos en esto, para que juntos meditemos en la verdad de la palabra y la única verdad es la tocante al verbo de vida, a nuestro Señor Jesucristo. Mira, te leo, los versículos están en la primera carta de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4, y dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él
es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de alegría. Les estoy leyendo estos versículos en la Nueva Traducción Viviente y mis amados, meditemos en esta carta. Esta carta es muy seguro que fue escrita por el apóstol Juan, el mismo que relata el último evangelio, y cuando vemos cómo relata esta carta, la manera general con que la relata, es decir, no específica, no dedicada a alguien o alguna iglesia en específico, podemos entender que la redactó para un conjunto de iglesias. Y el motivo por el cual la dedicaba es que estas iglesias estaban siendo persuadidas, estaban siendo engañadas, dice la palabra, por falsos maestros que no creían en Jesús como el Hijo de Dios. Y por índole, por supuesto, estaban tratando de engañar a los creyentes en esas falsas doctrinas. Yo quiero decirles, mis amados, que esto no es nuevo. Esto que vemos hoy en día, desde ese entonces se ocurría, desde ese entonces intentaban engañar, intentaban falsear la verdad del Evangelio, buscaban cambiar el pensamiento del hombre acerca de Dios como nuestro único creador y de Jesucristo como Hijo de Dios y como nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Y pues a través de ello fuimos rescatados a precio de sangre, mis amados. Y yo quiero decirte, mi amado, ya sea que estás iniciando en este camino, buscando la verdad en Jesús, y es la primera vez que escuchas una plática como esta, o bien sea que tienes ya tiempo caminando en el Señor, yo creo que esta reflexión que podemos hacer nos va a servir para que conozcamos la ineludible realidad de que hemos sido creados. Hemos sido creados para tener comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y de esta manera, también al meditar en esta palabra, podemos reafirmar estos preceptos que nos habla. Quiero decirte que precisamente uno de los primeros libros que mi pastor me animó a leer fue las cartas de Juan, de los primeros libros, las cartas 1, 2 y 3, pero siendo precisos, en esta primera carta veo que es redactada de una manera tan práctica y digerible. Y esto nos permite poder tener un mayor entendimiento. Me parece como si fuera un pequeño extracto de situaciones muy provechosas, situaciones vitales para los creyentes y que nos pueden servir para afirmar nuestro conocimiento acerca de Jesús. Y lo primero que nos relata esta carta son las expectativas y las experiencias que tuvo el apóstol Juan. Él da su testimonio porque él había convivido directamente con nuestro Señor Jesucristo. Él había sido discipulado directamente por Jesús y nos habla del verbo, nos habla de la palabra de vida que ya existía antes de la creación del mundo. Y esto solamente puede ser posible porque se trata de Jesús, el Hijo de Dios, y se trata de Dios mismo, recordando que
junto con el Espíritu Santo, forman esa Trinidad divina, mis amados. Y el apóstol nos dice, quiero volver a leerte los primeros 2 versículos. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego se nos fue revelado. Entonces, recordando allí que el apóstol Juan fue el discípulo amado de Jesús, es decir, quizás el que tuvo más cercanía con el Maestro. Y esto me hace ver, me hace pensar definitivamente que él habla con la categoría de un testigo muy fiable, un testigo al cual podemos estar seguros de lo que nos está hablando es realidad, fue una realidad. Él tuvo una relación muy estrecha con Jesús. En pocas palabras, tuvo comunión con Él. Comunión podríamos definirlo como una vinculación, un trato muy familiar y una comunicación. Y dice que al haberle visto, al haberle escuchado, incluso tocado, pues determina esa familiaridad que él tenía con Jesús, él como discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y él nos invita, de la misma manera, él nos invita a que tengamos comunión. Primeramente entre nosotros, es decir, la comunidad de Cristo, pero también lo más importante es que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. Y yo creo que de esta forma es como podemos mantener esa relación que nos lleva a poder vivir de una manera diferente, teniendo comunión y pudiendo ver algunos que tienen más tiempo caminando en la palabra, viendo su testimonio de vida, viendo lo que Dios ha hecho en ellos y nosotros queriendo alcanzar aquello que Dios ha dado. Entonces creo que es una buena manera el poder tener esa comunión y tener esa relación, mis amados. Y es que pues somos invitados a tener esa comunión. Y entendemos que las cosas más importantes de la vida son precisamente esas relaciones. Y lo que Dios quiere, el deseo de Dios, es poder tener esa relación estrecha con nosotros, mis amados. Yo quiero decirte, creo que es importante que podamos entender acerca de la comunión. Quiero leerte primera de Juan, capítulo 1, versos de 6 al 10. Dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Fíjense estas palabras, mis amados. No podemos asegurar que haya comunión entre nosotros y con Jesús si andamos en oscuridad. Es decir, si en nuestras vidas no hay transparencia, mis amados, si tenemos áreas ocultas, si tenemos secretos guardados en nuestras vidas. Si andamos en luz, dice, mantenemos una vida transparente, una vida íntegra, una vida que puede ser vista a la luz de todos. Somos la misma persona en casa,
la misma persona en el trabajo, la misma persona en la iglesia, mis amados. Tampoco podemos decir que no hayamos pecado. El decirlo es estarnos engañando a nosotros mismos, mis amados, pero además dice su palabra, y así sería, así es, estamos diciendo que Dios es un mentiroso, que Dios miente. Y de esta manera no tenemos comunión con Él, mis amados, y su palabra no ha entrado en nosotros. Pero en cambio, con Jesús somos apartados del pecado, porque si le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él en su gran amor nos perdona, mis amados, y nos limpia de todo lo malo. Yo quiero decirte, a partir de los siguientes versículos, mis amados, en esta carta, yo meditaba en los 5 capítulos de esta carta. Y la verdad es que cuando lo vi así, me parece que es como un pequeño evangelio. Y quise sacar un extracto de todo esto. Entonces, a partir de estos versículos en adelante y los otros capítulos, yo quiero que juntos, como te decía, meditemos en esto para que podamos afirmarnos. Esto que les quiero relatar, que nos ayude a afirmarnos, mis amados. Miren, yo tengo la certeza y la claridad de que al leer las Escrituras podemos entender que Dios nos está hablando a tener esa relación con Él y que no seamos apartados del camino, que no seamos engañados ni persuadidos, dice su palabra, por esos falsos profetas o hoy en día estas enseñanzas y estas corrientes que buscan apartarnos de Dios. Y quiero entonces comenzar con estos 5 puntos que yo encontré en los siguientes capítulos. Y el punto número 1 dice, Cristo es nuestro abogado. Y Juan nos demostró desde los versículos anteriores que todos hemos pecado y que nadie puede negarlo, pues al hacerlo, como decimos, nos estamos engañando y estamos haciéndole a Dios mentiroso. Diríamos que Dios está mintiendo. Lo que necesitamos hacer es confesar todos nuestros pecados a Jesús para que seamos perdonados. Y cuando confesamos nuestros pecados, mis amados, nos liberamos de una carga, de esa carga que traíamos. Y nos verdaderamente sentimos un alivio, mis amados. Puede ser, es cierto, que a veces pueda ser difícil. Entre más grande haya sido la falta, puede ser más difícil enfrentar esto, pero yo te aseguro, por experiencia propia, que es necesario, mis amados, para ir dejando todo eso atrás. Y estamos seguros de que si somos honestos y en verdad hay un deseo genuino de dejar todo esto en el pasado, en Jesús podemos encontrar esa oportunidad de ser perdonados, mis amados. Dice Primera de Juan 2:2, dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. En su sacrificio Jesús pagó por todos nuestros pecados. Su palabra nos recuerda que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también su palabra dice que en Jesús tenemos abogado para con el Padre, que Él va a defender nuestro caso delante del Padre y no va a permitir que el acusador nos ponga en mal delante del Padre, mis amados. Por eso necesitamos confesar nuestros pecados y pedirle perdón a Jesús y que Él habite en nosotros, que nos guíe y que nos acompañe en este nuevo camino, mis amados.
Punto número 2, renovando el mandamiento. Y aquí, ¿quién más sino el apóstol Juan nos puede hablar de ese amor entrañable de Jesús hacia nosotros? Él que vivió cerca, muy cerca, junto a nuestro Señor Jesucristo, ese discípulo amado, él entendió que el sello que distingue a todo creyente es el amor, mis amados. Es ese amor que Jesús puso primero, que Jesús nos demostró. Entonces, Él en esa unión nos invita a que podamos mantener ese mismo amor. Miren, esa relación del Hijo con el Padre, siendo uno a la vez, lleva ese amor implícito, el amor de un padre por un hijo y el amor del hijo por el padre. Llevan ese amor implícito, mis amados. Es su misma naturaleza. En el mundo yo veo que el amor se ha reducido a una pequeña frase, un te amo, y cómo se ha distorsionado la verdad integral del amor por el sexo, mis amados. Y el apóstol viene a recordarnos ese antiguo mandamiento. No te lo voy a mencionar, a leer, pero allí en Levíticos menciona sobre el amor. Pero te leo esta carta, primera de Juan, capítulo 2, versos del 7 al 8, dice: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo, que han tenido desde el principio. En Levíticos les decía, ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el nuevo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Por qué es un nuevo mandamiento? Dice, porque Jesús vivió la verdad de este mandamiento. ¡Qué maravilloso! Cómo nos demuestra que el amado Maestro manifestó ese amor por cada uno de sus discípulos y Juan, que estaba allí muy cerca con el Maestro, cuánto amor habrá visto, habrá recibido de nuestro Señor Jesús. El punto número 3, mis amados, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 3, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, dice esta carta. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no le conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Qué maravilloso saber que hemos sido llamados hijos de Dios. ¿No es cierto, mis amados? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en sus planes, desde antes de la fundación de los tiempos, ya estaba predestinado que nosotros íbamos a ser adoptados como sus hijos por medio de la obra de Jesús allí en la cruz. Y yo quiero decirte, mi amado, si podemos comprender la magnitud, la intensidad de ese amor de Dios, de cómo se manifestó, porque entregó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Esto nos debe llevar a entender el efecto que tiene, los efectos que tienen nuestras vidas. El mundo dice la palabra que no nos considera así, pero porque no le conocen a Jesús. Pero tal vez no entendamos la magnitud de esto, no se nos haya revelado en la totalidad, pero
seguramente, mis amados, que sí lo vamos a poder experimentar cuando Jesús venga nuevamente, porque dice su palabra que vamos a poder verle. Yo te pregunto, mi amado, ¿ya estás caminando con Jesús? Necesitamos mantenernos puros, dice la palabra, y mantener esta expectativa. Punto número 4, el Espíritu de Dios. Este punto es vital para nosotros como creyentes, saber que Dios dejó esa porción, nos dio esa porción de su Espíritu a través de su Hijo Jesucristo. Él dijo antes de irse, es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solos. Dice, les dejaré al ayudador. Y esta es una promesa cumplida, mis amados, de que no nos ha dejado solos, de que Él se mantiene cerca, junto a nosotros, a través del Espíritu Santo, mis amados. Y de este modo es como podemos experimentar su presencia, podemos experimentar su guía y sobre todo la dirección. Yo creo, mis amados, que el Espíritu nos ayuda también a discernir la verdad en su palabra. Nos ayuda cuando meditamos en ella, nos ayuda a entenderla, a comprenderla y a que se haga rema en nuestras vidas, a que se haga una realidad en nuestras vidas, mis amados. Pero también nos ayuda a discernir las mentiras del enemigo, mis amados, y que no caigamos en ellas. Primera de Juan 4, versos del 1 al 3 dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Dice, pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esta persona tiene el Espíritu de Dios. En aquel entonces, esos falsos profetas decían que Jesús no había venido. Y dice, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí, mis amados. Y hoy no solamente vemos esos falsos profetas. En la antigüedad hablaban de esto, pero hoy vemos corrientes, filosofías, pensamientos en masas que tratan, como venimos diciendo, de trastocar la verdad de la palabra. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro guía y que nos ilumine en todo momento. Y el punto 5, mis amados, y último, la fe nos ayudará a vencer. La fe, estaba yo leyendo aquí, en un significado simple, es el conjunto de creencias en alguien. Dice, es la seguridad y aseveración de que algo es cierto. Pero la palabra nos dice en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Y dice el verso 2, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mis amados, ¿qué significa esto? ¿Sabías que la fe lleva implícito la obediencia por amor? Primera de Juan capítulo 5 versos del 3 al 5 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús mismo dijo, el que ama acepta mis mandamientos y los guarda. Y nosotros necesitamos aceptar y obedecer sus mandamientos, mis amados. Creo que en la vida podemos esforzarnos, podemos lograr metas, podemos establecer retos y lograrlos, pero
eso es solamente en lo natural, mis amados, eso es solamente en lo material. Pero en lo espiritual definitivamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos su guía y necesitamos que Él nos redarguya, que Él nos enseñe. Pero el fundamento de todo esto es la fe, mis amados, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como dice el verso 5, ¿quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen en Jesús como el Hijo de Dios, mis amados. Pues vamos a orar para terminar esta plática, mis amados. Acompáñenme, por favor. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es muy clara y a través de la ayuda del Espíritu Santo podemos entender lo que tú nos estás hablando, Señor. Ayúdanos, amado Jesús. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra. Ayúdanos a no ser engañados y a no ser removidos del camino que hemos decidido seguir. Ayúdanos, Señor, a poner pasos firmes en todo esto. Ayúdanos a tener un amor por la palabra y un amor por anhelar la presencia del Espíritu Santo para que a través de estos dos podamos comprender cada día más la verdad del Evangelio. Podamos entender que tú nos has llamado a tener una relación muy estrecha contigo, a tener comunión contigo. Y de ese modo podamos tener comunión con los demás, podamos ser parte de la comunidad de Cristo. Señor, muchas gracias, Dios, porque definitivamente eres tú hablando a través de tu palabra, Señor, y yo te pido que afirmes esta palabra en mi corazón y en el corazón de tu iglesia, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues qué gusto nuevamente poder haber compartido con ustedes esta porción de la palabra. No me resta más que recordarles nuestras reuniones el domingo en horario de 11 y 1 de la tarde, mis amados. No se olviden de ser fieles con sus diezmos y ofrendas, mis amados. Abajo les van a poner las formas como pueden hacerlo, mis amados. Y por favor estén pendientes de cada evento en nuestras redes sociales. Síganos allí, mis amados. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche.